Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el licenciado Arcelio Hernández. Hoy quiero hablar sobre un tema que es de consulta muy frecuente. Las personas quieren saber la diferencia que hay entre un abogado y un notario. Bueno, les voy a tratar de explicar de una manera muy sencilla. Costa Rica tiene un sistema un poco particular que es diferente a muchos países, porque para ser notario en Costa Rica es necesario ser primero abogado. Y bueno, en años pasados se han venido agregando más y más requisitos. Eh, Cuando yo me gradué en el año 2000 en la universidad, yo salí con dos títulos, como abogado y como notario. Nos enseñaban el derecho notarial como parte de la carrera de derecho, que en el caso mío duró como 4 años y 8 meses esa carrera. Eh, pero hubo algunas razones, creo que yo, como de política gremial, que presionaron en la asamblea porque se sentía que había mucha competencia, ¿no? Muchos abogados, muchos notarios. Y entonces agregaron algunos requisitos, por ejemplo, que el abogado tenía que ejercer primero 5 años antes de poder ser notario y además tenía que completar una especialidad en derecho notarial y registral, una especialidad que, bueno, se puede hacer como en un año. Eso hizo que se desacelerara un poquito la cantidad de notarios que todos los años se estaban autorizando, ¿verdad? Por parte de la Dirección Nacional de Notariado. Y esa fue la razón, creo yo, de las razones de más peso, digo yo. O sea, era un secreto a voces. Se sentía que había mucha competencia. Hay países donde hay pocos notarios y son nombrados, digamos, por el Estado y no necesariamente tienen que ser abogados. En Estados Unidos, por ejemplo, está la figura del Notary Public, ¿verdad? Que es el notario público y eh, ellos no requieren que el notario sea abogado. Pero bueno, volvamos a Costa Rica. ¿Cuál es la diferencia entre un abogado, el trabajo de un abogado y el trabajo de un notario? Bueno, primero ustedes deben saber que hoy día, debido a que ya no se gradúan las personas como abogado y notario a la vez, pues puede haber muchos abogados que no son notarios. Hay abogados que simplemente ejercen como litigantes sin ser, como les digo, notarios. Ellos no son notarios. Y los notarios, digamos, lo que hacemos los notarios es muy diferente a lo que hacemos los abogados como litigantes. El abogado está para litigar, puede autenticar firmas de escritos judiciales, por ejemplo, pero el notario lo que hace es dar fe pública a instrumentos públicos también, eh, que en Costa Rica, por ejemplo, todos los bienes que sean inscribibles, que se puedan inscribir en un registro, como el registro público, el registro ya sea de bienes muebles, vehículos o bienes inmuebles, esos documentos donde se hace un movimiento registral, ya sea una venta, una donación, o ponerle una hipoteca a una propiedad, o una prenda a un vehículo, todos esos movimientos requieren de una escritura pública que obviamente solo un notario público puede hacer en su protocolo. El protocolo es un documento, es un libro que le pertenece al Estado y que el notario lo tiene mientras que lo llena, digamos, mientras que termina de hacer escrituras en él. Luego lo devuelve al Estado, va al archivo notarial, al archivo nacional, y el notario puede sacar otro tomo, digamos. Por eso es que los notarios dicen, esta copia es fiel y exacta a la escritura número tal del tomo número 5 de mi protocolo, por ejemplo, porque ya ha acabado 4 tomos, va por el quinto. Algunas escrituras, si usted las quiere consultar, tiene que ir al archivo notarial, ahí puede pedir una copia certificada de una escritura, por ejemplo. O bien, si el notario tiene en uso el protocolo, es deber del notario presentar también las escrituras porque son escrituras públicas. Este, y la Dirección Nacional de Notariado puede pedirle a un notario que presente el protocolo cuando un usuario así lo solicite. Entonces, con eso quiere decirles que sí hay una diferencia. Claro que después de tantos años que en Costa Rica se requiere que un notario sea primero abogado, es común que se hable, vamos donde el abogado a firmar, ¿verdad? Un traspaso, un vehículo, por ejemplo. En realidad, viéndolo así más técnicamente, es un notario el que puede hacer las escrituras públicas y no todos los abogados son notarios. Deben tomar eso en cuenta. Es muy importante cuando van a escoger un notario que ustedes puedan
verificar que el notario esté habilitado, ¿verdad? Ustedes pueden ver eso en la página de la Dirección Nacional de Notariado. Lastimosamente, a veces hemos tenido casos acá. Hoy en la mañana tuvimos una audiencia, por cierto, de algunos colegas notarios, que reciben, digamos, los impuestos y los timbres que tienen el deber de pagar con eso al registro y que lamentablemente a veces no lo hacen, ¿verdad? Presentan la escritura sin pagar timbres, por ejemplo. Tuvimos nosotros un caso hoy de una audiencia de una notario que acusamos porque ella simplemente se apropió el dinero y nunca inscribió el traspaso de un vehículo, y tuvimos que hacer una adicional para corregir los defectos que le pusieron ahí y lograr la inscripción. Entonces es bueno, ojalá que cuando usen algún notario, sea por alguna referencia, ¿verdad? Una persona que haya trabajado años con ese notario, que conozca, que es, ¿verdad? Eficiente y que no se va a jalar ese tipo de tortas, ¿verdad? Porque lamentablemente sí sucede. Eh, Hay un arancel de lo que son los honorarios del abogado, del notario, perdón, hasta yo me confundo. Este, es importante, por ejemplo, ustedes pueden tener una idea básica. Les voy a decir lo siguiente. Para el traspaso de una propiedad, una finca, se usa el valor del contrato o el valor fiscal, el que sea mayor, así dice la ley. Entonces, lo mínimo con lo que usted puede usar es el valor fiscal. Más o menos, esto anda así, es 1.5% el impuesto del traspaso, hay como un 1% de timbres que se paga el registro, y el notario en promedio es como un 1.5%, 1.25% del valor del bien. Entonces hablamos como de un 4%, algo así, para que se den una idea grosso modo. También en los traspasos de los vehículos, el impuesto del traspaso es 2.5, es más caro, y lo demás sí es igual, como 1% en timbres, 1.25 del notario. Cuando usted vende una propiedad y le gana a la propiedad, digamos, usted la compró en 100 y la vende en 200, entonces puede haber un impuesto ahí que se calcula de diferentes formas, que es el impuesto a las ganancias de capitales. Y también deben tomar en cuenta que si la propiedad, digamos, involucra un pago que sea superior a los $10,000, van a tener que rendir ante el notario una declaración jurada sobre el origen de los fondos. Eso está porque hay una ley que busca evitar eh, el lavado de dinero, digamos. Entonces tienen que dar una declaración jurada de que son producto de su trabajo o que no son producto de alguna actividad ilícita. Eso puede tener un costo adicional, pero es necesario cuando estamos hablando de una transacción que usted va a pagar, por ejemplo, en efectivo más de $10,000. Y es una regulación que los notarios tenemos que cumplir. Tienen que dar una declaración jurada sobre el origen de los fondos. Bueno, espero que esto les ayude. Sí, es una explicación breve, ¿verdad? No quiero cansarlos porque puede volverse muy teórico, ¿verdad? Pero básicamente pueden hacer esa distinción. El abogado litiga, el abogado es para pleitos judiciales, también para autenticaciones de escritos judiciales, para dar asesorías, ese tipo de cosas. El notario también asesora, pero debe ser imparcial, ¿verdad? Debe ser imparcial ante las partes. Tiene un rol que le da el Estado, que deposita la fe pública en esa persona. Es un fedatario público, depositario de esa fe pública que es del Estado. El Estado se la da al notario, entonces el notario tiene que ser imparcial, tiene que asesorar debidamente a las partes, tiene que identificar las partes, tiene que guardar en su archivo de referencia copia de las cédulas, copia de los documentos relacionados a la transacción, y debe asegurarse de que las partes entiendan lo que están haciendo. Así es que básicamente puede hacer esa diferencia. El abogado litiga, el notario hace instrumentos públicos, da fe de ciertos actos. A veces son en el protocolo, pueden ser algunos extra protocolares. Por ejemplo, las certificaciones, podemos hacer certificaciones, actas notariales, etcétera. Espero que esto les haya ayudado a entender las diferencias, y bueno, seguiremos hablando de estos temas de derecho que son muy interesantes. Gracias por estar ahí, que Dios les bendiga y que pasen un lindo fin de semana.